llamo Pepe y soy el castillero de Oropesa. ¿Qué nos quieres mostrar? Pues os quiero mostrar una casa muy importante en Oropesa que poca gente sabe que tuvo un personaje muy ilustre en esa casa. Estamos hablando de Sorolla, que estuvo aquí alojado en la casa de un farmacéutico oropesano. Pues esta es la casa. ¿Cuándo vivió aquí? Pues estamos hablando de 1912. Justamente Platón Páramo, que era el dueño de esta casa, se entera de que Joaquín Sorolla le han encargado un mural de 70 metros para la Hispanic Society of America, con la idea de pintar los personajes más representativos de la sociedad española. Entonces él considera que Lagartera tiene una muestra de artesanía y del bordado, incluso de su vestuario, como traje lagarterano, y se pone en contacto con él pues, para que venga aquí, que se aloje en su casa y que desde aquí se desplace a Lagartera para pintar. Pintó 3 cuadros. En Lagartera por entonces no había ninguna vivienda que se adecuara pues, a un personaje como era Joaquín Sorolla. Voy a decir que ya era un personaje importante, había expuesto en París y luego después expondría en Estados Unidos. Si quieres probamos a ver si están los dueños, si nos la pueden abrir. A ver. Hola. Hola, buenas tardes. Pues él es Juan Pedro, el dueño de la casa rural, de la antigua casa de Platón Páramo. Juan Pedro, ¿aquí Sí. se hospedó Sorolla? Sí, yo no he llegado a conocerlo, pero eso me cuenta. ¿Nos puedes enseñar la casa? ¿Cómo no? Adelante. Tenemos una reja aquí original de la casa que se ha aplicado, se ha reconvertido en paragüero, data del 1843. Al lado tenemos la vitrina. Bueno, la historia de la casa siempre ha sido farmacia. Aquí, como curiosidad, tenemos unos cigarrillos antiasmáticos. ¿Perdona? Todavía. ¿Cigarrillos antiasmáticos? Sí, tal como pone el envase, cigarrillos antiasmáticos. Y de hecho, están todavía ahí los cigarrillos, los medicamentos se conservan dentro. Y bueno, habría que ver qué nos pasaba si fumáramos esto. Aquí también una crema que también estaba fabricada aquí en esta casa, tuvo mucha fama, iba muy bien para la piel. Otra curiosidad aquí, pues el vino uranado, las soluciones estas que no sabemos de qué, del Dr. Clean, que más parece que son como si fuera un medicamento de estos del oeste. Y nada, una maquinaria también de las que se usaban aquí para hacer estas pomadas que tenemos acá. Luego tenemos aquí ya la subida, esta es original de la casa. Al fondo una antigua cancela que se le ha dado otro uso y ahora es una cancela que estuvo en la exposición de Barcelona en 1929. Y vamos a pasar y vemos el resto. Esta es la entrada, esta chimenea también es original de la casa, se ha conservado. Y actualmente no se le da uso como chimenea, pero bueno, nos pareció conveniente y bonito dejarlo. Al igual que los techos también son originales. Esta es una de las habitaciones. ¿Esta podría ser la habitación donde se quedó Joaquín Sorolla? Pues podría ser, efectivamente. Esta es lo que llamamos el comedor. Se conserva original tanto el artesonado como el suelo. Era muy lujosa para la época, ¿no? Muy, muy lujosa. De todas maneras, un boticario era una persona bastante importante. Este es el patio de la casa. Como podéis ver, pues se conserva parte de la cerámica que había, pues en el patio había bastante más, pero estaba en muy mal estado. Entonces, pues solo pudimos conservar eso que podéis ver. Juan Pedro, muchísimas gracias por haber abierto la casa. De nada, gracias a vosotros y aquí tenéis vuestra casa para cuando queráis. Bueno, pues aquí vamos a parar porque tenemos algo muy curioso y muy representativo de Oropesa al mismo tiempo. ¿Qué hay? Es el escudo de Oropesa, el escudo oficial, que bueno, ahí se puede ver un poquito que es una torre, encima hay una princesa que está sujetando una balanza. Sí. Eso viene dado por la leyenda más importante que tenemos aquí en este pueblo. Cuentan que una princesa muy hermosa de estas tierras fue secuestrada por un moro y el moro pidió de rescate el peso de la princesa, pero en oro. Al sopesar el oro y la princesa, pesó más el oro que la princesa.
De ahí, oro pesa. Por aquí la gente de Oropesa es antigua. Esto era un antiguo hospital para pobres y peregrinos y hay mucha gente que dice que, bueno, que siente el sufrimiento que hubo aquí en su época. Bueno, pues nos encontramos sin duda ante el edificio más importante de Oropesa, el Palacio de los Álvarez de Toledo, la familia que regentaba esta villa. Ahora está convertido en parador de turismo y es el primer parador que se hizo en un edificio histórico. ¿De qué época data este palacio? Pues hay palacios de finales del XIV y principios del XV, justo cuando la construcción del castillo, y luego el grosso de las obras, sobre todo la ampliación del palacio, se hace a partir del siglo XVI. Aquí vamos a ver cosas muy interesantes, el Gran Palacio de los Álvarez de Toledo y la celda de San Pedro de Alcántara. Bueno, pues aquí tenemos a Daniel, es el director del parador y es quien nos va a enseñar la celda. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenidos. Pasar, por favor. San Pedro de Alcántara era amigo personal de los condes, confesor de los condes, y viajaba mucho andando, siempre descalzo. Desde Ávila era amigo personal de Santa Teresa de Jesús, incluso consejero de Santa Teresa de Jesús. Y en su trayecto de Oropesa a un convento que fundó aquí, muy cercano a Oropesa, a 20 kilómetros, pues pasaba mucho por el Palacio de los Condes. Y bueno, el conde le quiso alojar en una gran habitación, pero él insistió en que con una celdita le valía y fue lo que se hizo aquí, una pequeña celda, para que a su paso por este palacio pues dormitara en esa celda. Este es el salón principal del palacio, el salón de baile, por así decirlo. Bueno, y esta es la entrada a la capilla San Pedro. Ya Pepe va a bajar porque solo cabe una persona a la vez por la escalera. Aquí mucho cuidadito con las cabezas. La escalera es estrechita, muy medieval la escalerita. Los techos muy bajitos. Y bueno, nos encontramos seguramente con uno de los mayores secretos de aquí de Oropesa, porque esto muy poquita gente lo conoce. Esto seguramente es uno de los secretos más importantes de aquí, de este palacio. Lo digo porque San Pedro Alcántara pues fue un personaje muy querido, sobre todo por la gente de calle. Fue un personaje muy humilde, como digo, siempre iba descalzo. Y bueno, él quiso alojarse aquí y dormía encima de una tabla con una esterilla y de almohada una piedra. Este era su catre, que le podemos observar aquí. Y luego una pequeñita capilla donde él oraba. Pepe, esta celda transmite mucha paz. Yo creo que San Pedro de Alcántara lo que quería era eso, un lugar de recogimiento para orar y estar más cercano a Dios. Entonces sí, hay mucha tranquilidad en esta celda. Este palacio tiene muchos secretos. ¿Quién sabe lo que ha pasado aquí dentro de sus habitaciones y sus salones? Pero también hay un secreto muy importante y es un mueble que tenemos aquí, además de los que se fabricaban en Toledo, de los llamados muebles vargueños. Es un baúl que se podía transportar, tenía su cerradura, evidentemente, se abría y bueno, así a simple vista parece un mueble normal, sí, con sus cajoncitos, sus puertecitas. Y bueno, si buscamos, hallamos aquí uno de los secretos de este mueble. Aquí se podían esconder cartas de amor, o llaves, o cualquier cosa. Aquí guarda otro de los secretos, está perfectamente camuflado. Tiene 4 secretos. Este mueble es típico de Vargas, es un pueblecito que está muy cercano a Toledo, y la característica del mueble, el baúl con secretos, es muy característico de Vargas, conocido a nivel nacional lo que es el mueble vargueño. Y ahora nos vamos a encontrar con otra cosa curiosa del pueblo, un pasadizo que mandó hacer la condesa de Oropesa para trasladarse desde el palacio hasta la iglesia para ir a escuchar misa y no mezclarse entre la plebe. Antiguamente la gente noble y la plebe se relacionaban un poco. Bueno, pues desde aquella balconada que se ve allí en el frontal, desde ahí partía el pasadizo que va hasta la iglesia parroquial, que la tenemos justo aquí enfrente.
pasadizo exterior y elevado. Estamos acostumbrados a ver pasadizos subterráneos, ¿no? Eso es lo que todo el mundo busca. Esto fue un pasadizo elevado. Y ahora vamos a entrar en nuestro emblema, nuestro estandarte como pueblo, que es el Gran Castillo de Oropesa. Pepe, ¿tenéis fantasmas en este castillo? Fantasmas yo siempre digo que no hay, pero que entran muchos. ¿Qué pasa? Buenas. ¿Pasamos? Sí. Esa llave es un poco pequeña. Sí, bueno, esa es la llave del castillo. El castillo que vamos a visitar es del siglo XIV, aunque hay una parte más antigua, asentada en un castillo musulmán, que se remoza en el siglo XIII, pero que en el siglo XIII sufre muchas batallas, y de ese antiguo castillo musulmán, pues apenas nos queda una torre. El resto, pues de los señores de Oropesa, de los Álvarez de Toledo, como decía, que parten del siglo XIV y que terminan el castillo en la segunda mitad del siglo XV. Aquí los que vivían era la tropa que vigilaba que al señor conde de Oropesa pues no le pasara nada. Los soldados. ¿Cómo vivían, Pepe? Pues de una forma muy austera. Los soldados dormían encima de paja, en el suelo, no tenían las comodidades del señor conde. Y bueno, incluso para contrarrestar el frío, porque como puedes ver hace mucho frío, se hacía fuego en cualquiera de las salas. Los escalones son muy altos, los pasillos son muy estrechitos, porque así dificultaba el paso del enemigo. Pues estamos ahora en lo que sería el cuerpo de guardia. Aquí era donde estaba la tropa y los que esperaban para hacer guardia en los adarves, que eran los caminos que unían torre con torre. Aquí es donde se ponían los centinelas y vigilaban pues que no, pues si venía el enemigo. Y también aquí es donde guardamos el oro, que nos quedó el moro cuando secuestró a la princesa. Nos quedó muy poquito oro y aquí enseñamos a los niños que en baúles como estos se guardaba el oro de Oropesa. ¿Dónde vamos a subir? Ahora vamos a llegar justamente a la mitad de la torre del homenaje. Estamos en la torre más importante del castillo, donde se juraba fidelidad al monarca. Este túnel es una preciosidad, comunica con las otras torres. Vamos hacia la Torre del Amor. Y bueno, aquí en este túnel hay curioso porque se pueden ver las marcas perfectamente de los canteros que trabajaban la piedra. Era como su firma. Y así de esta manera contabilizaban las piedras porque trabajaban a destajo. Cuanto más... ¿Marcaban así? Sí, sí, cuanto más piedra picaban, más dinero ganaban. Y cada uno tenía su marca específica. Realmente aquí es una torre que se está muy a gustito, tanto en verano como en invierno. En invierno guarda el calor del verano y en verano guarda el frío del invierno, entonces el fresco. Entonces se está a gustísimo y bueno, aquí el pueblo la llama la Torre del Amor y vamos a pasar. Bueno, pues estamos en la Torre del Amor, es muy sencilla, muy austera. Aquí se puede ver incluso los agujeros porque se hacía fuego para que no se ahumara la habitación. Una pequeña alacena y bueno, estos bancos corridos que incitan al romanticismo. Y puestos a ser románticos, pues se me ocurre un romance de estas tierras toledanas que dice así: sonrosado está el oriente y los pájaros ya cantan. Se estrena la mañana, se ha encendido el nuevo día. Y Zoraida, jubilosa, Zoraida la toledana, a la vera va del río con un cántaro por agua. El Tajo se estremece ante sonrisa tan clara, ante cabellos tan negros y tan profunda mirada. Mora bella, le susurra, mora hermosa, mora guapa, nunca dejes de venir a mi orilla cuando el alba. Qué bonito, Pepe. Sí, es un lugar para parejas idóneo. Vamos a lo que eran antiguamente las caballerizas. Estamos ahora en el patio de armas. Y aquí en el interior de las caballerizas, de forma casual, aparecieron unos restos que en la época medieval era un elemento importantísimo. Siempre que se hacen restauraciones en el castillo hay que hacer catas arqueológicas y siempre aparecen restos pues, del antiguo castillo musulmán o restos de tapiales. En este caso fue curioso porque aquí se encontró restos de una fundición para hacer campanas. ¿Campanas? Sí, sí, campanas de iglesia. Y bueno, en la época medieval era un elemento importantísimo, era como el móvil de la Edad Media. Lo que podemos ver es al fondo el horno, donde se fundía el bronce. El bronce era una aleación de cobre y estaño. Fundía a 945 grados aproximadamente y a través de carriles se trasladaba a los moldes que se habían hecho previamente. Se dejaba enfriar
se extraía la campana y ya se colocaba en su lugar adecuado. Me encanta enseñar mi pueblo y aquí todo el mundo es bien recibido. Os esperamos aquí en Oropesa.